Aprenderás a escuchar. El palo de madera bajó con fuerza, y mi mundo explotó en oscuridad. Nunca pensé que mi esposo sería quien me obligara a elegir entre mi vida y mi herencia. Pero ahí estaba yo, con 30 años, embarazada, y luchando por sobrevivir en lo que se había convertido en mi propia pesadilla personal. Me llamo Sofía Galván, y esta es la historia de cómo una herencia de $5 millones casi me cuesta todo. Un año antes, la vida parecía perfecta. Me iba muy bien como diseñadora gráfica en una agencia de publicidad en crecimiento en Atlanta, Georgia, y acababa de casarme con Manuel, un empresario de 34 años que representaba todo lo que pensé que quería en una pareja. Era encantador, ambicioso, y celebraba cada logro de mi carrera con entusiasmo genuino. O al menos, pensé que era genuino. Vamos a construir algo hermoso juntos, decía, con sus ojos azules brillando llenos de promesas. Y yo le creí. Dios mío, cómo le creí. Luego llegó la herencia. Mi abuelo falleció, dejándome su patrimonio, una propiedad expansiva valuada en $5 millones que había estado en nuestra familia por generaciones. No era solo tierra, era un legado, un testimonio de la perseverancia y el trabajo duro de mi familia. Lo veía como algo precioso para pasar a mis futuros hijos, una pieza de historia que pudieran llamar suya. Al principio, Manuel parecía apoyar la idea. «Qué logro tan increíble para tu familia», decía con una voz cálida llena de admiración. Deberíamos pensar en cómo preservar su significado. Pero algo cambió en las semanas siguientes. Su interés por la propiedad se convirtió en una obsesión, manifestándose en comentarios casuales que se volvieron cada vez más frecuentes. «Podríamos hacer mucho con ese dinero», mencionaba durante la cena. «Imagina lo que podríamos lograr si la vendiéramos». Yo ignoraba esas sugerencias, asumiendo que solo compartía ideas para nuestro futuro. Pero los comentarios casuales se transformaron en sugerencias persistentes, y el tono admirador se convirtió en uno con un filo que nunca antes había escuchado. La transformación fue sutil al principio. La forma en que su mandíbula se tensaba cuando mencionaba mantener la propiedad en la familia. El ligero entrecerrar de ojos cuando hablaba de que nuestro hijo la heredaría algún día. Su admiración por mi independencia comenzó a flaquear, reemplazada por un impulso cada vez más agresivo de vender. «Solo está ahí, Sofía», argumentaba, su tono condescendiente me ponía la piel de gallina. «Piensa en nuestro futuro. Piensa en lo que podríamos hacer con ese dinero». Pero algo en su voz me decía que no se trataba de nuestro futuro, se trataba de control. Las discusiones se intensificaron gradualmente, como una olla que hierve lentamente. Lo que comenzó como charlas durante la cena se transformó en debates acalorados que me hacían cuestionar todo lo que creía saber sobre el hombre con el que me había casado. La pareja amorosa que había apoyado cada una de mis decisiones estaba mostrando un lado que nunca supe que existía. Una noche en particular destaca en mi memoria. Estábamos cenando, y Manuel giraba su copa de vino, sin tocarla, algo que solo hacía cuando estaba molesto. «Tenemos que venderla, Sofía», dijo con firmeza, sus nudillos blancos contra el tallo de la copa. «Dejarla ahí es irresponsable». Dejé mi tenedor, mirándolo fijamente. «No, Manuel. Ya lo hemos discutido. No voy a venderla». Su mandíbula se tensó, y su voz se volvió más aguda. «Estás siendo irrazonable. Esto es sobre nosotros, nuestra familia. ¿Por qué no puedes verlo?» «Esto no se trata solo de nosotros», respondí, manteniendo mi voz firme a pesar de la tensión que crecía en mi pecho. «Esa propiedad es para el futuro de nuestro hijo. No voy a dejar que la quites». Su rostro se oscureció, y golpeó la mesa con la mano, haciéndome sobresaltar. La copa de vino cayó, dejando una mancha roja en nuestro mantel blanco, como una señal de advertencia que debía haber atendido. «¿Crees que puedes tomar todas las decisiones?», gruñó. «¿Acaso te importo?» «Por supuesto que me importas, Manuel», dije, luchando por mantener mi voz firme. «Pero no voy a dejarme intimidar». Se levantó abruptamente, su silla raspando contra el piso con un sonido que me hizo estremecerme. «Te vas a arrepentir de esto», escupió, saliendo furioso de la habitación. Esa fue la primera vez que sentí verdadero miedo en mi propia casa. El hombre en quien había confiado mi corazón, mi futuro, mi propia vida, se estaba convirtiendo en alguien que no reconocía. Algo peligroso hervía debajo de su fachada cuidadosamente mantenida,
y estaba a punto de descubrir hasta dónde llegaría para obtener lo que quería. La tensión entre nosotros continuó intensificándose en los días siguientes. Manuel se volvió más frío, más distante, y su manipulación sutil se transformó en una hostilidad abierta. Cada conversación parecía girar en torno a la propiedad, y su tono se volvía más agresivo con cada negativa. Comencé a dormir en la habitación de invitados, diciéndome a mí misma que era algo temporal, solo hasta que las cosas se calmaran. Pero, en el fondo, sabía que algo fundamental había cambiado en nuestra relación. El matrimonio amoroso que pensé que tenía se estaba desmoronando, hilo por hilo, revelando un patrón más oscuro debajo. Una noche, todo llegó a un punto crítico. Estaba sentada en la sala, intentando perderme en un libro, cuando Manuel regresó tarde a casa. Desde el momento en que cruzó la puerta, pude sentir la tensión emanando de él en oleadas. «Necesitamos hablar», dijo con brusquedad, de pie en la entrada como una sombra. Suspiré, marcando la página en mi libro. «Manuel, si esto es sobre la propiedad otra vez». «Lo es», interrumpió, su voz dura e implacable. «Y estoy cansado de pedirlo amablemente. ¿Vas a venderla?» Me puse de pie, cuadrando los hombros. «No», respondí con firmeza. «Ya te lo dije, Manuel, esa propiedad no está en venta. No voy a repetirlo». Su rostro se torció de ira, y cruzó la habitación furioso, con los puños apretados a los lados. «¿Crees que puedes simplemente ignorarme?» Su voz se elevó con cada palabra, desbordando ira sin control. «¿Crees que esto se trata solo de ti?» «Manuel, cálmate», rogué, retrocediendo. «Esta no es la manera». Antes de que pudiera terminar, tomó el palo de madera que había estado apoyado contra la pared, un bastón que mi abuelo había tallado años atrás. La ironía no se me escapó, incluso en ese momento de terror. Sus ojos ardían de furia mientras lo levantaba en alto. «Vas a aprender a escuchar», gruñó. El golpe llegó rápido, y el dolor explotó en mi cráneo. Mi visión se nubló, y retrocedí tambaleándome, el mundo girando fuera de control. Al colapsar al suelo, mi último pensamiento fue para mi hijo por nacer, y recé para que ambos sobreviviéramos lo que estaba por venir. Todo se volvió negro. Cuando recobré la conciencia, el mundo se había transformado en una pesadilla. Mis brazos y piernas estaban atados con cuerdas ásperas, y colgaba de un árbol en nuestro patio trasero. Las fibras rugosas mordían mi piel, y la presión contra mi vientre embarazado era insoportable. Cada respiración era una lucha, y el terror recorría mis venas al darme cuenta de la magnitud de mi situación. Manuel estaba cerca, observándome con una sonrisa cruel que deformaba sus rasgos, antes atractivos, en algo monstruoso. «Ahora», dijo con un tono burlonamente casual, «¿estás lista para vender la propiedad, o necesitas más convencimiento?» El hombre con el que me había casado, el hombre al que había amado, se había ido. En su lugar, estaba un extraño, alguien capaz de una crueldad inimaginable. Y mientras colgaba ahí, luchando por respirar, sabía que tenía que encontrar una manera de sobrevivir, no solo por mí, sino por la inocente vida que crecía dentro de mí. Esto era solo el comienzo de mi lucha por sobrevivir, y no tenía idea de cuánto peor se pondrían las cosas antes de mejorar. El terror me invadía, pero sabía que tenía que mantenerme fuerte. Las cuerdas cortaban mis muñecas y tobillos, sus fibras ásperas quemaban mi piel con cada movimiento. Mi cuerpo colgaba torpemente del árbol, el peso presionando dolorosamente sobre mi vientre. Luché por respirar, mi corazón latiendo con miedo mientras Manuel se cernía cerca. «¿Todavía crees que estás a cargo, Sofía?», se burló, apoyándose en el tronco del árbol. «Tienes dos opciones, aceptar vender la propiedad, o quedarte ahí hasta que cambies de opinión». Sus palabras eran como dagas, cada una hundiéndose más profundamente en mi pecho. Luché contra el impulso de llorar, sabiendo que mis lágrimas solo alimentarían su satisfacción sádica. «Manuel, por favor», supliqué, mi voz temblorosa. «Piensa en nuestro bebé. No tienes que hacer esto». Se acercó, su rostro torcido de ira y desprecio. «¿Nuestro bebé?», escupió. «No intentes manipularme, Sofía. Tú me llevaste a esto. Podrías terminar con todo ahora mismo, solo vende la propiedad». Su indiferencia ante mi dolor era aterradora, pero no podía dejar que viera mi miedo. Miré las cuerdas que ataban mis muñecas,
notando que el nudo no estaba tan apretado como parecía. Una chispa de esperanza se encendió en mi interior, pero tenía que moverme con cuidado. Cualquier movimiento repentino podría atraer su atención. Cuando Manuel se dio la vuelta, murmurando para sí mismo sobre mi terquedad, comencé a girar mis muñecas. La cuerda raspaba mi piel, pero apreté los dientes y seguí trabajando. Cada pequeño movimiento me acercaba más a la libertad. Ni pienses en intentar algo, Manuel gruñó, con la espalda aún vuelta hacia mí. Mi corazón latía con fuerza, pero no me detuve. El nudo se aflojó lo suficiente, y con un último tirón desesperado, mis manos quedaron libres. Rápidamente desaté las cuerdas alrededor de mis tobillos y bajé al suelo. Manuel se giró justo cuando me lancé hacia la oscuridad del bosque, sus gritos furiosos resonando detrás de mí. El aire frío de la noche golpeaba mi rostro mientras corría por el denso bosque, con las ramas arañando mis brazos y piernas. Mi corazón latía con fuerza como un tambor, y la adrenalina me empujaba a seguir adelante a pesar del dolor que recorría mi cuerpo. Detrás de mí, los gritos furiosos de Manuel se hacían cada vez más fuertes. «Sofía. No puedes escapar de mí», rugía, su voz llena de ira. No me atrevía a mirar atrás, mi único objetivo era poner la mayor distancia posible entre nosotros. El bosque estaba oscuro, el terreno irregular amenazaba con hacerme tropezar a cada paso, pero seguía avanzando. Cada tropiezo enviaba una punzada a mi vientre, pero me negaba a detenerme. La vida de mi hijo y la mía dependían de que escapara. Los pasos de Manuel se acercaban, y su voz cortaba la noche como el gruñido de un depredador. ¿Crees que eres lista? Vas a arrepentirte de esto, Sofía. Me agaché detrás de un árbol grande, agachándome para recuperar el aliento. Mis manos temblaban mientras las presionaba contra la áspera corteza, rezando para que Manuel no me encontrara. Sus pasos se ralentizaron, y lo escuché murmurar maldiciones mientras buscaba. Mi pulso retumbaba en mis oídos, y luché por mantenerme en silencio. Cuando sus pasos se alejaron, aproveché mi oportunidad. Volví a correr, esta vez dirigiéndome hacia lo que esperaba que fuera el borde del bosque. Mis piernas ardían de agotamiento, pero una tenue luz a lo lejos me dio esperanza, era una carretera. Empujando a través del último grupo de ramas, llegué tambaleándome al asfalto. A lo lejos, se acercaban unos faros. Agitando los brazos con desesperación, me paré en el camino. El vehículo frenó de golpe, y el conductor, un hombre mayor de rostro amable, salió rápidamente. ¿Está bien?, preguntó, con el rostro lleno de preocupación. Mi esposo, jadeé, con lágrimas corriendo por mi rostro. Intentó matarme. El hombre no dudó. Me ayudó a entrar en su auto y aceleró hacia la estación de policía más cercana. Por primera vez en horas, sentí un destello de seguridad, aunque sabía que la pesadilla aún no había terminado. Manuel tendría que enfrentarse a la justicia. La estación de policía vibraba con una quieta urgencia mientras me sentaba en un pequeño cuarto, temblando y abrazando una manta que alguien había puesto sobre mis hombros. Los oficiales escuchaban atentamente mientras relataba todo, la discusión, el ataque violento de Manuel, y mi desesperada huida a través del bosque. Cada palabra era como revivir la pesadilla, pero sabía que tenía que ser fuerte. Mi esposo me ató a un árbol, dije, con la voz quebrada. Me amenazó para que vendiera la propiedad, y cuando me negué, me golpeó. No le importó nuestro bebé. Mis manos temblaban mientras describía la brutalidad. El oficial sentado frente a mí asintió con solemnidad, su pluma moviéndose rápidamente sobre un bloc de notas. Nos encargaremos de esto, señora. Ahora está a salvo. Vamos a llevarla al médico para asegurarnos de que usted y su bebé estén bien. Benito, el amable hombre que me había rescatado, permaneció el tiempo suficiente para dar su declaración. Estaba aterrorizada, les dijo a los oficiales. Magullada, ensangrentada y desesperada. Nadie finge ese tipo de miedo. En el hospital, los médicos me examinaron con cuidado. Confirmaron que mi bebé estaba ileso a pesar de todo, aunque yo tenía una leve conmoción cerebral y hematomas profundos. Sus palabras de tranquilidad me trajeron una ola de alivio, pero el recuerdo de las acciones de Manuel aún me revolvía el estómago. De vuelta en la estación de policía, la investigación avanzó rápidamente. Los oficiales recolectaron evidencia de nuestra casa, el palo de madera que Manuel había usado, las cuerdas con las que me había atado, y fotos del árbol donde me había colgado.
El testimonio de Benito y mis heridas pintaban un cuadro condenatorio. Manuel fue arrestado a la mañana siguiente. Alegó ser inocente, intentando retorcer la historia para presentarse como la víctima, pero sus mentiras se desmoronaron rápidamente bajo escrutinio. El día del juicio llegó, y me encontré de pie en la entrada del tribunal, con mi corazón latiendo con fuerza en el pecho. Manuel estaba sentado en la mesa de los acusados, su postura antes confiada reemplazada por una atención nerviosa. Sus ojos se dirigieron hacia mí cuando entré, pero me negué a apartar la mirada. Tomé asiento en el estrado de los testigos, con las manos temblando en mi regazo. La fiscal, una mujer llamada Valdés, se encontraba a mi izquierda, con una expresión firme y decidida. Se dirigió al tribunal con la claridad de alguien que había visto demasiadas víctimas de abuso. Señora Galván, comenzó, girándose hacia mí, por favor cuéntenos qué sucedió la noche del ataque. Respiré hondo, mi voz firme a pesar del torrente de emociones que amenazaba con abrumarme. Manuel se obsesionó con vender la propiedad que heredé de mi abuelo. Cuando me negué, se volvió más agresivo. Esa noche, me golpeó con un palo de madera y me ató. Me colgó de un árbol y me dijo que vendiera la propiedad, o me haría arrepentirme. La sala quedó en silencio mientras el peso de mis palabras caía sobre todos. Hice una pausa, mirando mis manos, luchando contra las lágrimas. ¿Por qué se negó a vender la propiedad?, preguntó la fiscal Valdés. Levanté la cabeza, encontrando su mirada. No era solo tierra. Era el legado de mi familia. Era para mi hijo. No iba a dejar que él destruyera eso por su propio beneficio. El abogado de Manuel intentó desacreditarme, argumentando que era demasiado emocional, pero las pruebas hablaban por sí solas, los moretones en mis brazos, los nudos en las cuerdas, las fotos del árbol. Todo lo que había dicho fue corroborado por la policía y el testimonio de Benito. Cuando todo terminó, el jurado deliberó durante horas. Me senté en la sala del tribunal, apenas respirando, hasta que se abrió la puerta y se leyó el veredicto, culpable. El peso se levantó de mi pecho. Se había hecho justicia. Manuel ya no tendría ningún poder sobre mí. El acusado, Manuel Galván, es sentenciado a 15 años de prisión sin posibilidad de libertad anticipada por agresión, intento de coacción y conducta temeraria, anunció el juez, su voz firme e implacable. Hoy, meses después del juicio, estoy reconstruyendo mi vida. La propiedad que Manuel intentó quitarme se ha convertido en mi santuario. He comenzado pequeños proyectos que siempre soñé, jardines, una oficina pequeña y un hogar que será un refugio para mi hija, quien nació sana y fuerte a pesar de todo lo que atravesamos. En esos momentos de tranquilidad mientras trabajo la tierra, pienso en mi recorrido. Pasé de ser una mujer que se sentía atrapada en un matrimonio a alguien que recuperó su poder y construyó un futuro para sí misma y para su hija. La fuerza que surgió de la adversidad me sorprendió incluso a mí. A veces, la gente me pregunta por qué no cedí, por qué no simplemente vendí la propiedad para salvarme de la violencia. Pero la respuesta es simple, algunas cosas valen la pena luchar. Nuestro legado, nuestra independencia, nuestro derecho a tomar nuestras propias decisiones, estas no son cosas que debamos entregar jamás por miedo o coerción. ¿Qué habrías hecho tú en mi situación? ¿Te habrías mantenido firme ante la presión, incluso cuando se volvió violenta? ¿Habrías encontrado la fuerza para luchar por lo que creías, incluso enfrentando tus miedos más oscuros? Comparte tus pensamientos en los comentarios. No olvides dar like y suscribirte para más historias de supervivencia, fuerza y triunfo ante la adversidad.